Buenos días compañeros, yo Alejandro Martínez, el día de hoy, en esta bella mañana, les vengo a compartir el texto La fantasía de la individualidad. Hablemos un poco de la autora, Almuneda Hernando, española de nacimiento, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Está viva, tiene 67 años, sigue ejerciendo. Es, es etnoantropóloga. Disculpen la tos, estoy un poco agripado. Es etnoantropóloga, que es una derivación de la antropología, nacida en 1900, y que busca estudiar las sociedades humanas previas al industrialismo, a la modernidad, y las busca estudiar desde sus relaciones materiales. Por eso ha tenido contacto con tribus de Camboya, etc. Hablemos pues de la fantasía de la individualidad. Acompáñenme en este breve relato. La autora empieza preguntándose cómo el hombre moderno, en una sociedad industrial, termina por desarrollar su identidad. Esta pregunta, que va a ser la guía, nos lleva a una serie de conceptos claves para comprender la formación de la identidad en el hombre moderno. La primera es el ejercicio del poder. Utilicemos como ejemplo esta pintura de Jacques-Louis David, en la que muestra a Napoleón cruzando los Alpes. También aquí en estas rocas aparece Carlomagno, Aníbal Barca, Bonaparte, hombres audaces de su época, que atravesaron los Alpes en estratagemas militares inéditas y que dominaron su mundo. Esto es lo que nos dice la autora. La formación de la identidad del hombre moderno parte del ejercicio del poder, reconociendo implícitamente dos factores. El primero de ellos es su propio deseo. Yo deseo esto, lo quiero conseguir. Esa racionalización es el primer elemento. El segundo elemento es una separación del sujeto, deseante, yo, del mundo, objeto de deseo, cosa, sobre el cual el sujeto impone su poder, su voluntad. El segundo aspecto elemental es la separación del hombre de la razón sobre la emocionalidad, la afectividad. Buscamos dejar de lado, mediante la razón, los aspectos emocionales, fundamentales, constitutivos de la naturaleza y de la emocionalidad profundamente humana. Estos dos apartados van a ser claves porque nos habla luego la autora de cómo nos relacionamos con el mundo industrial. Entonces, una vez formada esta identidad que nos separa de los otros, tenemos un agravante, que es que cada quien funge un papel mercantil dentro de esta sociedad. No es la misma la relación que tenemos con el mesero, que con nuestro grupo de amigos, que con nuestro jefe. Tenemos un control sobre las emociones, una válvula de escape que manejamos a gusto y que es una habilidad que terminamos desarrollando por la necesidad de tener control sobre nuestras emociones, porque entendemos que el ser humano, el otro, es peligroso si le damos los suficientes elementos para hacernos daño. Es así que se da una paradoja, y es que entre más ciencia, tecnología, o en esencia, entre más dominio sobre el mundo tenemos y conseguimos, más, más le tememos al otro, porque precisamente somos conscientes de que es un mundo interno, controlado,
instrumentalizado para relacionarse efectivamente conmigo. Yo es una palabra que en su original acepción latina no significaba lo que hoy significaba, algo que es indivisible. Nosotros transmutamos el concepto y lo convertimos en algo que significa una suerte de núcleo interior en el que reside la totalidad de lo que sentimos y somos, una identidad aislada y autosuficiente. Esa concepción del yo es moderna y se construye a partir del siglo XIII con los burgos. Esta identidad indivisible es proveniente de precisamente un mayor dominio sobre el mundo, una diferenciación ante él y un control instrumental de las emociones. Es curioso ver el papel de la escritura como un elemento de tecnología, como una tecnología que le permite al hombre llevar los límites de su realidad más allá. Hacemos la diferenciación con las tribus analfabetas, que no tienen lenguaje, que son de pura tradición oral y en las que tiempos verbales no existen, en las que verbos que representan abstracciones del mundo como pensar, reflexionar, meditar, considerar o adjetivos tan elementales como justo, bello, malo, no existen en estas comunidades de tradiciones orales, porque el lenguaje se divide en una desambiguación de la realidad en dos aspectos. Uno, de representación, que es uno racional, en el que hablamos de árbol, pero no especificamos qué árbol, sino que solamente traemos el concepto a la mente. Y dos, uno primitivo, casi, uno instintivo, casi, que evoca más aspectos emocionales y es al que están limitados las comunidades de tradición oral. En esta, si quieres decir que algo es hermoso, tienes que decir que ese algo se parece a un atardecer, se parece al manantial de agua que afluye con tranquilidad desde las montañas. El lenguaje entonces es uno de los, perdón, la escritura entonces es una de las herramientas constitutivas del dominio del hombre frente al mundo. Va de la mano con dos elementos, que es la voluntad de cambio y el pensamiento abstracto. La escritura como el pensamiento abstracto, la existencia de la mente y la voluntad de cambio son los elementos que a partir del siglo XIII, la Ilustración, vamos a ver que forman el concepto de individualidad. Por otra parte, este concepto de individualidad se basa en el cambio, como ya lo mencioné, porque el cambio va a ser la nueva seguridad que forjará la autoestima. El autoestima, ¿por qué? Porque va a ser el cambio, nuestra capacidad de generar coherencia entre nuestros deseos y el mundo. Esa capacidad que tengamos va a ser la que nos diga que nosotros somos aptos para ejercer el poder, evocando así en dos problemas, que es una presión social constante por cambiar y una ansiedad por cambiar. Por otra parte, nos queda el concepto de identidad, y este es el más importante porque la individualidad está íntegra en la identidad. En la identidad hay dos tipos de identidad, y es la identidad relacional y la identidad individual.
La identidad individual nos habla específicamente de un hombre que ejerce poder sobre el mundo. Es importante estudiarla porque aquí es donde nace el mito de la individualidad, como un hombre que puede ser aparte del grupo humano al que pertenece. La autora nos va a decir que eso es absolutamente imposible. El ser humano siempre va a estar ligado a un grupo social. La- Entonces, las dos identidades de las que nos habla la autora, por una parte es una pertenencia al grupo, en la que nos relacionamos al mundo a través del grupo y con los conceptos del grupo, y otra individual en la que nosotros constituimos supuestamente estos conceptos porque tenemos el poder, porque tenemos la capacidad de comprender el mundo. El sol ya deja de ser una entidad abstracta, divina, una suerte de deidad, y se convierte en una masa química de hidrógeno, oxígeno, en combustión, no en combustión, en implosión y reacción química constante. Ese entendimiento, ese ejercicio de dominio sobre el mundo, forma la individualidad. Pero el mito de la individualidad surge de creer que el hombre puede estar aparte de la identidad relacional, de su identidad original por parte del grupo. Por último, como relacionándolo con la biografía de la clase, la identidad de la cual se sienten muy orgullosos los europeos, el Arco del Triunfo, monumentos a su historia. ¿Por qué? Quemando a construir Napoleón, se sienten muy orgullosos. Entonces, básicamente una analogía que podríamos hacer es que tienen el poder y a través del poder encuentran satisfacción, encuentran su identidad, encuentran que son suficientes, se sienten dignos, se sienten orgullosos, seguros de lo que son. Esa identidad, esa identidad ejercida a través del poder, del dominio colonial hacia nosotros, hacia el sur global. Y a su vez el sur global reafirmando su identidad en una identidad relacional con su sumisión o con su subversión. Ya cada quien será, elegirá su destino con cobardía, con valentía, eh, con hidalguía. Y por último, Monater y Gallo Negro, Monater y Gallo el Negro, una, una narración de la historia con fines políticos en los que solamente cabe una acepción de la misma. Esto es la propaganda del Tercer Reich, la formación de la sociedad árida perfecta, la familia ideal, que va a estar relacionada también con el ideal de razón, con el ideal de modernidad del hombre como sujeto pensante, racional, diferenciado del mundo, que ejerce dominio sobre él y que construye su individualidad. Esta fue la exposición, espero hayan gozado de ella. Que tengan un feliz resto de día.